Hola, soy María Mimbrero, médico y especialista en cardiología. Por mi profesión veo en el día a día enfermedades graves que son prevenibles con un buen estilo de vida. Por eso quiero ayudarte a cambiar de hábitos para que mejores tu alimentación, tu salud mental y tu estado físico. Así lograrás sentirte sano, fuerte y feliz. Bienvenidos una vez más a Cambia de Hábitos, el podcast en el que no paramos de aportar valor para mejorar tu salud. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Yoima Panisello. Ella es médico internista, especializada en nutrición y presidenta de la Fundación para el Fomento de la Salud, FUFOSA, entre otros muchos cargos y logros. Ella es, como yo, una apasionada por la prevención cardiovascular mediante la nutrición y los hábitos. Hola Yoima, bienvenida a Cambia de Hábitos. Hola, buenos días. Buenos días, Yoima. Bueno, yo creo que merece la pena que la audiencia conozca cómo nos conocimos nosotras. Yo cuento mi versión y luego tú la tuya. Bueno, yo creo que tenía como unos 13 años y Yoima vino a dar una charla al instituto. Bueno, tenía como 13 o 14, o sea, imaginaros la de años que hace. Y cuando nadie hablaba de nutrición ni de lo malos que eran los bollicaos, ¿no? O el pan blanco, ella nos vino a dar una charla hablando de etiquetas, de que si había que mirar esto, que si lo otro. Entonces yo me quedé como alucinada, en plan, o sea, ¿cómo fatal? O sea, ¿qué pasa? No sé si el bocadillo que me llevo de pan de Frankfurt con jamón cocido a la hora del patio, eso está bien. Entonces me quedé como flipada y al final de la sesión fui a preguntarle 4 cosas y bueno, me quedé como alucinada, ¿no? Yoima, ¿tú cómo lo viviste, este primer contacto? Bueno, lo que te diría es que no os lo creáis. No vino a preguntarme 4 cosas. Vino a preguntarme un montón. Se me abalanzaron algunos, pero hubo una que se levantó con unos ojos así de grande, vino hacia mí y yo dije, oh Dios mío, voy a acabar muy tarde. Y empezó, a ver, ¿puedo hacerle una pregunta? En catalán, por supuesto, pero ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, faltaríamos. Es que claro, yo acabo de ver que yo creo que como muy mal, ¿eh? Y yo me puedo decir lo que como, sí, claro. Y me empezó pobre a decir todo lo que comía y qué tal, y que llegaría a casa 50 preguntas. Y yo pensé, ¡qué pasión! ¡Qué fuerza! ¡Qué ímpetu! ¡Qué mal come! Sí, pobrecilla. Pero no se lo dije porque iba pensando, pero tampoco tan mal como ella cree. Y al mismo tiempo pensaba, oh Dios mío, su madre y su abuela, si llega así me las va a destrozar. Madre mía. Bueno, yo creo que ahí se me despertó algo sobre la nutrición, ¿no? Porque empecé o sea, no sé, ahí me quedó tu nombre, ¿sabes? La doctora Panisello, y como que te tenía presente ahí. Y luego hace como unos meses volví a escuchar tu nombre y vi que hacías charlas, o sea, que realmente te dedicas a esto con mucha pasión. Y dije, pues la traigo al podcast y la verdad que me hizo mucha ilusión que te acordaras de esa María de 13 años. Bueno, pues hoy vamos a hablar de especias, ¿vale? Porque lo habéis pedido mucho, es un tema, bueno, que está, bueno, hay mucha controversia y mucha desinformación sobre el tema y creo que os va a aportar muchísimo valor para mejorar vuestra salud. Entonces, Yoima, cuéntanos un poco qué son las especias, de dónde vienen, cuál es su historia y qué propiedades tienen. Bueno, qué propiedades ya lo hablaremos más adelante. Cuéntanos primero qué son exactamente. Bueno, voy a contaros qué son las especies, pero deciros que cuando recontacté con la doctora Mimbrero, con María, me llegó un email, me dijeron, ha llamado una cardióloga, ¿qué tal? Que te busca, ¿qué tal? Veo un nombre que no conocía y lógicamente uno entra en internet y ve la foto y ve esos ojos y pensé, no puede ser, no puede ser esa cría que se abalanzó y luego cuando la encontré pensé, oh Dios mío, porque me dijeron es que además es de Igualada y claro, entonces ya asocié esos ojos. Y estuve encantada de saber que esa mujercita que se había quedado impresionada se dedicaba a ser una gran cardióloga y que además cuidaba de sus pacientes y por tanto cuidaba con esa visión holística, con esa visión
de cuidar los hábitos higiénico-dietéticos y, por tanto, el ejercicio físico, por tanto, la alimentación, por tanto, el bienestar emocional. Me preguntas, María, ¿qué son especies? Mira, técnicamente, especias, para las personas que nos están escuchando, técnicamente es cuando nosotros tenemos una planta aromática, hay unas partes de esa planta que son duras, por ejemplo, la semilla o las cortezas. A eso, teóricamente, le llamamos especias. Ahora bien, por similitud, hemos acabado también llamando especias a la parte de la planta de la que tiene las hojas. Y, por tanto, esto es lo que la gente habitualmente le llama las hierbas en la cocina. Y tanto de una parte como de la otra van a salir, las podemos moler, las podemos presentar de diferentes maneras y van a tener como punto en común que van a proporcionarnos una serie de sustancias que pueden hacer que las utilicemos para dar sabor, para conservar los alimentos, para dar olor, para dar color, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, eso es lo que llamamos especies. ¿Y de dónde vienen las especias? Las especias son realmente muy, muy, muy antiguas. Pensad que a 5.000 años, imaginaros el mundo 5.000 años antes de Cristo. Tenemos el continente asiático, toda la zona de China, de Malasia, de Indonesia, que ya conocen las especies, ya utilizan las especies. ¿Y para qué las utilizan ellos? Para conservar los alimentos, para eso que os decía, sabor, color, olor, conservación, fermentación de bebidas y también como uso medicinal. Esto está sucediendo 5.000 años antes de Cristo y luego en la otra parte del mundo, en la parte del Mediterráneo, un poquito más tarde, 3.500, 4.000 años antes de Cristo, también las utilizaban la cultura egipcia. Y la cultura egipcia, 3.500, 4.000 años antes, la utilizaban para todas las mismas cosas, pero cuidado, también la utilizaban para preparación de cosméticos y también en el proceso de embalsamar. Sabéis que los rituales de Egipto eran para embalsamamiento. Y a partir de ahí, en el Mediterráneo, los fenicios, grandes comerciantes, cogen esas especies y las empiezan a vender, a comerciar con ellas y incluso a veces se llegan a considerar como moneda de cambio. Y por eso, tanto la cultura griega como la cultura romana quedó impregnada de esas especies. ¿Qué hicieron los romanos? Difundirla prácticamente por toda Europa. Así que nosotros, herederos de esa cuna mediterránea, las utilizamos o las utilizábamos y no podemos dejar que se pierdan. Qué bonita la historia y además la verdad que tienes un storytelling, doctora Panisello, increíble, ¿eh? Me ha encantado tu voz de explicar cuento. La verdad es que a mí me encantan las especias, yo no las... la gente podrá pensar, María cocina mucho, ¿será porque su madre le ha transmitido este conocimiento culinario? No, o sea, mi caso es, mi madre cocina bastante mal, ha mejorado algo con los años, y yo la verdad que no, o sea, he ido aprendiendo yo sola a cocinar, y cuando empecé a querer cocinar más vegetales, descubrí un poco todo el mundo de la cocina india, pakistaní, porque claro, los vegetales ganan muchísimo cuando les ponemos especias y las cocinamos como en forma de curries, ¿no? Esa sabiduría oriental, y esto lo saben mucho las personas pues de United Kingdom, ¿no? O sea, de Reino Unido y todo esto que tienen más esta cultura, pero aquí no. Y aquí nos hemos quedado, como dices, muy empobrecidos, ¿no? A nivel de especias aquí en la conca mediterránea. ¿Qué piensas de esto? Pienso que las hemos perdido. Mira, ya sabes que nací en Tortosa. En Tortosa tenemos una semana que es la Semana del Renacimiento. Entonces, en esa Semana del Renacimiento, todo Dios va vestido como si fuera un personaje del Renacimiento y se cocina, se come, se canta, se lee poesía, como en esa época. Y de golpe ves jengibre, cúrcuma, canela en todas partes, pimentón, comino. Es decir, dices, ¡oh, por Dios! Pero si todas las recetas de cocina, muchísimas de ellas llevan especies. Y esto lo he visto en casa. Mi abuela utilizaba un montón de especias. Mi madre la mitad. Yo las he tenido que recuperar, ¿vale? Por tanto, significa que en paralelo un poco a esa cocina mediterránea que hemos perdido y que hemos dejado a veces de coger esos alimentos, ese real food, ¿no? Esa comida de verdad, y nos hemos pasado los productos preparados, cosa que no tenemos que hacer.
en paralelo hemos ido perdiendo esa cultura de especies, ¿no? Y yo creo que la tenemos que recuperar. Evidentemente, en un mundo globalizado, pues también podemos coger de otras culturas y añadirla. Ahora bien, yo lo primero es digo, vamos a recuperar las nuestras y luego ya añadiremos todo lo que queráis. Pero por favor no perdamos las nuestras. Y como dices, ¡wow! Unos vegetales, cualquier cosa, cualquier cocina de sobras, 4 cosas que te han quedado. No vayas a comprar un filete otra vez. Coge las sobras, coge vegetales, coge unas especies y tienes un segundo plato. Y si te falta proteína, le pones unas legumbres. Entonces, recuperar esas especies y empezar a utilizarlas, además es un mundo creativo impresionante, con lo cual hay días que fracasas, hay días que a lo mejor tu familia te mira y te dice, ¿qué le has puesto hoy? Esta pregunta, como podéis pensar, pues amenaza nubarrones y dices, pues bueno, hoy he mezclado 5 cosas, no ha salido bien. Pero realmente es todo un mundo, es todo un mundo. Y luego tiene beneficios añadidos, es decir, no solamente es el mundo de disfrutar del placer, que la comida lo es, porque en la dieta mediterránea no es lo que comemos, es cómo lo comemos, es el placer que nos produce, es el cómo lo compartimos. Pues además de eso, las especies van a tener muy poco valor calórico, porque prácticamente no lo tienen. Antiguamente, en épocas muy, muy antiguas y en antaño, incluso el poquito de aceite que pueda llevar, pequeñísimas cantidades de proteína, se podía contemplar como parte de aporte calórico, pero no hoy en día. Ahora bien, esas sustancias químicas que tienen, esos polifenoles, esas sustancias antioxidantes que tienen, dan un valor añadido sin ninguna duda. Entonces, ese mix que hacemos va a añadir por ejemplo, si estamos hablando de cúrcuma, pues si estamos hablando de cúrcuma, ahí va a haber una serie de sustancias antiinflamatorias que son muy potentes, antitumorales también, de modificación del metabolismo hidrocarbonato. Para optimizar esto, cuidado, porque siempre hay una sustancia, en este caso la curcumina y otras muchas, que tenemos que absorber. Ahora bien, la biodisponibilidad de las sustancias cambia a veces con la cocción o con el procesamiento de cómo lo hemos preparado. Genial. De esto vamos a profundizar un poco más después, pero bueno, ya nos has dado aquí una pincelada y es que comer con especias tiene muchos beneficios a nivel nutricional, ¿no? Porque realmente todos estos polifenoles fitoquímicos, como en altas concentraciones combinados con los fitoquímicos de los mismos vegetales, hacen que obtengamos beneficios, ¿no? Porque luego a veces se ha intentado como aislar los fitoquímicos por separados, ¿no? Como por ejemplo cápsulas de ajo. Pues cápsulas de ajo no ha demostrado nada. Es el ajo en sí combinado con el resto de la comida que no sabemos ni explicar por qué aún a nivel científico obtendremos esos beneficios, ¿no? Y por eso las dietas saludables basadas en plantas y con cocina tradicional se ha demostrado que sí que tienen beneficios desde el punto de vista de disminución de efectos cardiovasculares, ¿no? Y en cambio, consumir una pastillita de curcumina, no, ¿no? Yoima, ¿esto es así? Exactamente, es totalmente cierto lo que estás diciendo y que además es muy, muy importante. Somos de soluciones mágicas. ¡Ah! Esto a veces es un alimento. Todos corriendo detrás de las bayas de goji o todos corriendo después detrás de otro alimento. ¡Hala, la guayaba! Luego es otro. No, es el mix, es la conjunción. Y fíjate que en relación a lo que decías, yo recuerdo que mi abuela, cuando yo era muy pequeña, que me enseñaba a cocinar, y me decía, ven para acá, que te enseño a hacer el sofrito. Y me decía, no le hagas caso a tu madre, que tu madre siempre corre. A ver, vente aquí, que el sofrito necesita tiempo. Y mi abuela me enseñó que pues, el sofrito era un aliacio, el que tuvieras, la cebolla, el ajo, el porro, el que tuvieras, y luego un tomate, que aporta licopeno, ¿de acuerdo? Eso lo he sabido después. Y luego los vegetales que tuvieras, evidentemente, con aceite de oliva virgen o extra virgen, de presión en frío, porque teníamos olivos nosotros en casa. Y tiempo. Y chup, chup, chup. Y fuego lento. Y mi abuela decía, esas maneras de tu madre corriendo aquí, dándole al fuego, y poquito, no. Uy, me decía mi abuela. Como mínimo 20 minutos. Y si lo dejas incluso un poco más, mejor, me decía mi abuela.
Y yo luego me pasé años buscando el sofrito, lo que hace el sofrito, los fitoquímicos del sofrito, la biodisponibilidad. 25 metaanálisis, pruebas químicas. Además es que os los puedo pasar. Conclusión final. Con a partir de 20 minutos de la mezcla de estos ingredientes, las sinergias entre los distintos productos se optimizan. Y incluso pues llegas a saber lo que ya sabíamos, ¿no? Que es el licopeno. A veces pensamos, todo tiene que ser crudo. No todo lo crudo lleva más vitaminas o más fitoquímicos. No. Cuando yo me como un tomate, que me lo como, me voy al huerto, lo cojo y me lo como, mi hijo me dice, mamá, estás malversando el licopeno. Y pienso, tienes razón. Porque, para tocarme las narices, porque el licopeno del tomate, que está dentro de la célula del tomate, pues llegará a mi tubo digestivo, hombre, y una pequeña parte, sí lo voy a aprovechar, pero poca. Pero si yo cojo ese tomate y lo raspo, por tanto, rompo las células. ¿Quién lo raspa? Cuando hacemos pan con tomate y rallamos tomate. O bien con el pan seco, cogemos el tomate y ese tomate lo estamos desmenuzando. Esto romperá las células del tomate y absorberemos más licopeno, aumenta la biodisponibilidad. Pero si además a eso le añadimos una grasa, aceite de oliva, aumento la biodisponibilidad. Y si además eso lo caliento todavía más, ¿qué pasa cuando hago esto? En el sofrito. Por tanto, ese tomate tomado crudo, tomado rallado para pan con tomate, para salmorejo, si estamos hablando en el sur de España, gana en biodisponibilidad. Y en sofrito, poned como mínimo 2-3 veces a la semana sofrito, porque eso es un plus, eso es la cápsula de salud, una de las muchas, pero no en forma de cápsula. Qué pasada, Yoima, esto del sofrito, porque hoy he recordado que ayer David, mi pareja, hizo un sofrito que los hace mucho mejor que yo porque él es como tu abuela y yo soy como tu madre. Intento cocinar más rápido y hizo un sofrito de tomate de calidad italiano con ajito, le echó también un poquito de limón. Y lo hizo con unas alubias negras y hicimos una cena mexicana con eso. Que es que no te puedes imaginar el sabor y luego saber que hemos aumentado la biodisponibilidad del licopeno, también de las sustancias positivas del ajo, ¿no? De las salicinas. Y es que dices, es que es increíble cómo la sabiduría popular nos ha conducido a esto, o sea, esto es increíble. Sí, de las salicinas, tienes allí también el tema de los grupos de azufre, de los aliáceos, del ajo, de la cebolla, que son impresionantes. Y si además ese día pues uno se anima y le pone ahí pues un poquito de cúrcuma, ¿no? Rallada o en polvo, y le añade pimienta negra, porque esa pimienta negra va a favorecer, así como el aceite lo hace con el licopeno, la pimienta negra hará que absorbamos más esa curcumina. Pero es que además, cuando estamos haciendo esto, tanto con esta especie, con lo que hemos dicho de sofrito, estamos dando de comer a nuestra flora intestinal, a ese microbioma que tantas veces lo maltratamos porque nacemos por cesárea en lugar de nacer por la vagina, lo maltratamos porque tomamos antibióticos cuando no es necesario, lo maltratamos por los antiinflamatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Pues cuidemos también esa flora. Es una pasada. Aquí también hemos hablado mucho de microbioma, que, bueno, es que creo que es un tema estrella que también los médicos o personas que nos especializamos en que los hábitos de vida mejoran realmente y previenen enfermedades. Claro, es que es nuestro punto, ¿no? Es el punto donde entiendes por qué, ¿no? Porque cuidando la microbiota es que es causa de, ¿no? Regula todo el sistema inmune y el sistema inmune nos produce enfermedades inflamatorias donde entran las enfermedades cardiovasculares que antes no se sabía, ¿no? Y donde entran el cáncer y enfermedades autoinmunes. Bueno, es una pasada, pero yo creo que tú, sabiendo tanto de especias, nos tendrías que decir ¿qué efectos farmacológicos tienen las especias? O sea, ¿realmente actúan como fármacos? Y o sea, algunas destacadas, ¿no?, en las que podamos obtener efectos positivos para nuestra salud. A ver, lo primero que tenemos que saber siempre es que tenemos que dejar las cosas muy claras. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que a veces encontramos pacientes
que delante de una enfermedad importante como puede ser una artritis reumatoidea, etcétera, etcétera, en lugar de ir a buscar al reumatólogo un tratamiento de base, etcétera, pues de alguna manera por miedo a los fármacos se van a intentar sustituir un fármaco que actúe sobre la enfermedad por una cúrcuma, etcétera. Esto nunca hay que hacerlo, es decir, siempre digamos la utilización complementaria de una especie en un proceso determinado de enfermedad tiene que ser bajo la supervisión médica y tiene que ser adecuado. Por tanto, no confundamos un fármaco específico para una enfermedad con las propiedades que tienen las especies, pero las especies tienen muchas propiedades. Por ejemplo, vamos a hablar de, por ejemplo, la canela. La canela, aquí la tenéis. Esperad que tengo. Aquí tenemos... Esto se va a grabar en vídeo, y lo tendréis en YouTube y así podréis ver las imágenes que yo me he preparado aquí todas las especias para que las veáis. Tenemos la canela la podemos utilizar así como la veis, esto sería la canela en rama, o la podemos utilizar como se utilizaba muchísimas veces en forma de polvo, ¿no? Entonces, la canela, una de las muchas cosas que tiene es que es un fármaco que ayuda a regular el metabolismo de los hidratos de carbono, por tanto disminuye un poquito la absorción del azúcar y además mejora lo que es la usabilidad de ese hidrato de carbono. Además de esto, es un gran desinfectante y por tanto es una de las propiedades. Por ejemplo, lo que decíamos antes de la cúrcuma. La cúrcuma, la curcumina y el grupo de sustancias que hay en ella, pero con esa biodisponibilidad a través de la mezcla con pimienta negra y con aceite de oliva virgen para intentar absorberla al máximo, lo que nos va a dar es un papel antiinflamatorio muy importante. Y de hecho la cúrcuma se ha utilizado incluso como tratamiento complementario en artritis reumatoidea o en patologías benignas como es la poliartrosis, ¿vale? Pero es que además tiene efectos de estimular el sistema inmunitario y también efectos antitumorales. Entonces, ¿lo utilizamos como tratamiento de un tumor? No, lo utilizamos como estilo de vida para prevenir toda una serie de enfermedades, efectivamente que sí, ¿vale? Y por tanto es muy, 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 muy importante. Podríamos hablar de cada una de ellas y cada una tiene una serie de funciones que son importantes. Y por tanto lo que sería conveniente es tener un abanico de 6, 7, 8, 10 básicas e ir jugando con ellas o incluso con las mezclas de ellas, como por ejemplo podría ser el curry. Sabéis que el curry es una mezcla de muchas especies, más de 12, 14 especies y que por tanto además cada zona de los países orientales tiene su curry porque es una mezcla de, no es una especie, sino es una mezcla de. Otra muy importante es el azafrán, que lo podéis ver aquí, fijaros que el azafrán el precio del azafrán incluso hay épocas que es superior al del oro, son esos hilillos de color, esos hilillos que podéis ver, esto es la flor del azafrán. Sabéis que España es uno de los grandes productores de azafrán de muchísima calidad. Sabéis, por ejemplo, que el azafrán, para que podamos absorber todas sus propiedades, hay que tostarlo antes, hay que aumentar un poquito la temperatura, podemos ponerlo en un papel, doblarlo un poquito y en un momento en el horno, o bien si estamos en una casa de campo, pues ponerlo un poquito cerca del fuego para que se caliente y después de eso ya lo podemos utilizar en cocina. De esta manera además va a dar más pigmento y va a dar también más olor. Además, ostras, no lo sabía esto, Joima, lo del azafrán. Sí. Mi abuela lo utilizaba en todas sus paellas. En mi familia es muy curioso porque todas las comidas eran paella. O sea, cuando nos reuníamos toda la familia, mi abuela era una gran paellera, es de Murcia. Y entonces siempre el secreto de su paella era coger un mortero y ahí le ponía azafrán, sal, ajo y perejil. Todo bien picadito y se lo echaba al arroz cuando ya le echaba el agua. Pero no sabía esto de que primero había que tostar el azafrán, ¿no? Esto es cierto y esto es un truco que se ha perdido muchísimo
Por ejemplo, mi abuela tampoco lo hacía, yo lo aprendí no de mi abuela, sino de antes, porque en mi casa también el día de fiesta era la paella. Y además yo recuerdo la época en que luego el azafrán era muy caro y empezaron con ese colorante que afortunadamente hemos vuelto a quitar de nuestra cocina y volvemos al azafrán. Pero sí que para que el azafrán brille en todo su esplendor, tanto organolépticamente como desde el punto de vista bioquímico, hay que darle ese punto de calentar, de torrar. Vale. ¿Y qué efectos tiene, qué efectos beneficiosos o potencialmente farmacológicos tiene el azafrán, por ejemplo? Pues mira, el azafrán tiene varios, o sea, se ha utilizado a lo largo de todo este tiempo con desde varios aspectos. Por ejemplo, por una parte tiene lo que diríamos un efecto de antiinflamatorio muy importante y lo que pasa que es que en condiciones normales, claro, lo utilizamos en poquita cantidad y por tanto para que tuviera este efecto se tendría que utilizar en más cantidad. Pero también se ha utilizado como desinfectante, pero pasaba lo mismo. Es un tema de cantidades con el azafrán. Y por tanto, en la práctica los beneficios van a ser más de beneficio para la flora intestinal, pequeña cantidad antiinflamatoria y poca cosa más. Por el tema de cantidad, no por el tema de otro punto de vista. Pero claro, es lo que decíamos, ¿no? Todo lo que comes junto te va a aportar beneficios. No es que ahora me voy a comer tres tiras de estas de azafrán al día así crudas, exacto. ¿No? Es que no tiene sentido, ¿no? Exacto, o sea, fijaros que la comida es que no hay que pensar en ella, es decir, tenemos que tener unos usos que se van repitiendo y que de alguna manera lo que hacen es que es un mix de forma de mezclar cosas, de hacerlas de forma continuada, que van a dar ese valor añadido. Y por tanto no tenemos que ir pensando, ahora le pongo ajo por las almendras, y ahora le pongo esto porque tiene este grupo químico, y ahora el tomate por el licopeno. Oh, por Dios, me encanta. Tiene que ser como mucho más espontáneo, vamos mezclando, vamos jugando, pero siempre pensando además en el tema de variar, que estos a veces... una de las grandes cosas que hemos perdido es el tema de la variación. Es decir, el tema de que si ahora le preguntamos a una persona, oye, ¿cuántas verduras comes? Pues te da una lista de 6 o 7 y hay 20, 30, 40, lo mismo en frutas, lo mismo, y por tanto eso es lo que tenemos que tener muy claro, ¿vale? Cuando antes me decías, pues también para qué cosas se había utilizado, lo que pasa que no te lo he comentado del azafrán, me refiero, no te lo he comentado porque no hay evidencia científica, pero por ejemplo los griegos lo utilizaban como remedio para la resaca del vino. Es decir, para remedio de la resaca era una infusión de azafrán. Y los árabes, en eso que os decía de que tiene sin ninguna duda propiedades antiinfecciosas, lo utilizaban en dos sentidos. Primero, como para los helmintos, para los gusanillos del intestino, los parásitos intestinales, y también porque tiene propiedades anestésicas como la guindilla, es un analgésico, y antiespasmódicas. Por tanto, lo podían utilizar también como un carminativo, por ejemplo, cuando tenías flatulencia, cuando utilizabas legumbres. Lo que pasa que, claro, era un carminativo muy caro. Es mucho más, por ejemplo, a ver que os lo enseño, es mucho más económico de precio utilizar un carminativo como, por ejemplo, puede ser el comino, ¿vale? Y el comino, pues es un gran carminativo. Acordaros también que el anís puede ser carminativo, pero no utilizar el anís estrellado, ¿eh? Sabéis que el anís estrellado, sobre todo en niños, en población pediátrica, es neurotóxico y no hay que utilizarlo. Lo digo porque durante años se utilizó para el cólico del lactante y está mal utilizado. Vale. ¿Carminativo qué te refieres? ¿Que es...? Perdón. Para nuestros escuchantes. Perdón. Carminativo significa esas infusiones, esas plantas que lo que nos van a hacer es que tengamos menos flatulencia intestinal, menos meteorismo, menos gases, menos retortijones, que suele ser algo que o bien tienen las personas con colon irritable o bien tienen algunas personas como, digamos, reacción a la toma de legumbres. Sabéis que cuando tenemos legumbres podemos hacer
muchas cosas, ponerlas a remojo, germinarlas, para que sean, o triturarlas también, para que sean menos flatulentas, Claro. provoque menos flatulencia, ¿vale? Sí, esto es muy interesante porque, claro, bueno, yo por ejemplo soy vegetariana y mucha audiencia mía es vegetariana, vegana y bueno, de hecho creo que el mundo va hacia veganizarse un poco, ¿no? Es decir, aunque no sea 100%, pero es que realmente lo que se dice y toda la evidencia científica nos dice, oye, come 80% plantas, ¿no? Entonces, claro, las legumbres no puede ser que alguien me diga, no, es que no puedo comer legumbres, no, o sea, es que hay que comer legumbres, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto, darnos unos trucos de cómo podemos combinar las legumbres para que nos sienten bien. Sí. Básicamente, es lo que decíamos, las tres cosas. Además, recuerdo que creo que en uno de vuestros podcasts una compañera, un nutricionista, también os habló de ello. Pero básicamente es siempre ponerlas a remojo y sin prisas, como lo hacía mi abuela, con lo cual mínimo 12 horas, pero si lo haces el día antes incluso un poco mejor. En segundo lugar, el hecho de que las puedas dejar germinar. Y por tanto ahí también van a ser mucho más digeribles y menos flatulentes. Y en tercer lugar, añadir a la propia cocción comino, por ejemplo, o especies o plantas carminativas. Pues podemos utilizar el comino en la propia cocción o acabar la comida con una infusión de una de estas plantas carminativas. Pero me dejas, antes me he dejado de deciros una cosa muy divertida. Sí, claro que sí. Vale. Mira, el azafrán, cuando hablábamos antes, que no vamos a entrar a describir, pues si lleva mucha vitamina B, lleva clorofila y lleva aceites esenciales, pero no vamos a entrar a hablar de los principios activos. Pero os voy a contar algo muy interesante. ¿Sabéis que Extremadura es una parte de España en donde todavía queda azafrán y se cultiva? Pues hay una costumbre que es la siguiente. Cuando sabéis que antes los matrimonios se hacían mucho no por amor, sino pues un poco de arreglo, ¿no? Mi finca, tu finca, es de buena familia, pues vale, a ver si se entienden. Y había una costumbre que es, vale, pues empezaban a festejar y allí se les daba un propósito. Y el propósito es decir, os dejamos este campo y vais a tener que cultivar azafrán una temporada con todo lo que ello compete. Si la pareja lo sembraba, lo recogía, lo vendía y tal, bien, iban adelante el matrimonio. Y si no, fuera, rompían. Es genial. Es genial, ¿no? A mí me pareció absolutamente genial. Dales un plan que se puedan pelear y verás. Es genial. Absolutamente. Qué pasada. Sí. Qué interesante toda la historia, ¿no? Que abarca el mundo de las especias. Pero mira, me ha encantado una cosa que has dicho antes que quería remarcar y es que no puede haber estrés en torno a la comida, porque lo que pasa es que, claro, en las redes sociales ahora sale que ahora hay que comer mucho jengibre, que ahora cúrcuma, échale 3 kilos a cada plato cuando está asqueroso, ¿no? Y ahora que no estoy comiendo licopeno, ¿no? Y no le he echado ajo, tal. No, o sea, la sabiduría popular hace que vas a comer bien, o sea, si comes, si tú te cocinas, si no coges atajos con la comida, ¿no? Es decir, la comida hay que prepararla y tiene su tiempo, ¿no? Por lo tanto, en el día o en tu semana organízate para que puedas cocinar y cocinas eso con una gran variedad de comida, cocina por temporadas, esto te asegura una variedad, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, empieza la primavera y estoy contentísima porque estoy viendo ya las nuevas verduras de primavera y es como, ¡ay, qué bien! Y ahora ya empiezan las ensaladas y ahora esto, ¿no? Te asegura una variedad, ¿no? Y por lo tanto, que no se convierta nunca en un factor de estrés comer saludable, porque entonces el propio estrés es inflamatorio, el propio estrés va a hacer que no obtengas los beneficios. Entonces, tranquilidad siempre confiando, ¿no? Confiando en la sabiduría popular y en los cambios de estaciones y en comer variedad, ¿no? De todo tipo de especias, todo tipo de verduras, de frutas. Y esto tiene que ser una cosa relajada y un disfrute, ¿no? O sea, comer tiene que ser un disfrute. Y por lo tanto quería preguntarte ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo montamos una despensa? Yo tengo mi despensa de especias y hierbas aromáticas. ¿Cómo recomiendas a una persona que, como dices, ha perdido toda esta sabiduría del tema de condimentar? ¿Cómo empezamos? A ver, mi propuesta es la siguiente. Primero, hacer un poquito de memoria y decir, ¿todavía me conservo alguna especie? Y anotarlas. Pues mira, yo sí que estoy con canela, pues canela.
Pues alguna vez pongo perejil, pues perejil. Y primero recuperar las que ya tienes. Hacer un poco de memoria y decir, oye, me acuerdo de algo que mi abuela, que mi madre, que mi tía, mis tíos utilizaban, porque es recuperar nuestras raíces y esto siempre es bueno. Y a partir de ahí empezar a hacer dos grupitos. Uno sería el de las plantas frescas y el otro es de las especies tal cual. Plantas frescas, yo lo que os diría, si me dejas, María, voy a coger, que tengo alguna por aquí, yo os diría romero. Esto sería, ahora hablaremos del romero, ahí tenemos dos especies de romero distintas, este es el que de alguna forma va a caer un poquito más hacia abajo y este crece hacia arriba, este está ya con un poquito de floración. Comentar que el romero, haríamos romero, perejil, albahaca. Fijaros que la albahaca, wow, para ensaladas, para pasta, le da un toque, para un bocata vegetal. La otra también que os aconsejo es un poquito de salvia, que también... Qué bonitas las tienes. La verdad es que están lindas. Y no os acerco el perejil porque el perejil yo creo que todas ya lo conocéis. También lavanda y la otra, que tengo el árbol pero es muy grande y no lo podéis ver, os he recogido una rama, es el laurel, ¿vale? Yo creo que estas son básicas de tener. Si no queréis empezar por todas, escoger 3, una albahaca, un perejil, ya iréis probando. Pero aprovecho, si me dejas, María, para decir algo. Hay personas, sabéis todos, que las plantas, que las especies nos sirven a veces también para dar las personas que no están comiendo sin sal porque son hipertensos o sencillamente porque no quieren añadir sal o porque tienen insuficiencia cardíaca. Y a veces decimos, pues mire, no se preocupe usted, póngale un poquito de hierbas y entonces ya así no añade sal. Cuidado, porque evidentemente las hierbas frescas como esta no van a aportar sodio añadido, van a aportar el sodio que puede llevar la planta, que es muy poco. Pero cuando las compramos en potecitos que están secas, cuidado porque de hierbas hay de 2 tipos. De alguna manera, las que aman el agua, hidrófilas, filos significa mar, hidros agua, hidrófilas, hidrófobas, fobia, hidrófobas, no les gusta el agua. Entonces, las hidrófobas que escupen el agua es como esta. ¿Cuál es? ¿Y yo cómo voy a saber si es hidrófobo o hidrófilo? Uy, claro que lo vas a saber. Mira, tú coges una planta y dices, majachos la mar, ya han pasado aquí 2 semanas y ya se le han caído las hojas. Cuando cogemos el tomillo y cogemos el romero, allí donde hemos dejado, pum, se secan y se caen, porque escupen el agua. Esas plantas, si las compramos en potecitos y están secas, no tienen ningún problema, porque no llevan sal añadida. Pero tú, si compras perejil, o cilantro, o orégano, que también tengo aquí al lado, si compras eso, para que se sequen, esas son hidrófilas, aman el agua. Déjate perejil en la nevera y verás en el sobre, en la bolsa cómo queda, porque aman el agua. ¿Y qué hacen para secarlas? Pues le añaden sal. Entonces ahí tienes al paciente que está con su insuficiencia cardíaca o su hipertensión o lo que quiera, y entonces dice, ay, doctora Panisello, doctora Mimbrero, pues no se preocupe ni gota de sal, porque usted me lo dijo, yo le he hecho caso, pero yo sí, claro, le doy, y venga orégano porque me gusta mucho, sequito, y el perejil porque no, la planta se me muere, ni le pongo seco. Ay, no, ostras. Y le está añadiendo sodio, ¿no? Entonces estas cosas hay que saberlas. Por tanto, tendríamos nuestro pequeño huertecillo, lo vamos utilizando, ya os digo, yo ahora que ya viene la primavera, coged un poquito de tomate, un poquito del queso que os guste, unas hojitas de albahaca y vaya, absolutamente habéis triunfado. Y si el romero incluso podéis utilizar algunas flores para decorar el plato, pues también triunfo total y absoluto. Y luego escoger algunas especies, ¿vale? Por ejemplo, bueno, el laurel también es una. Y entonces escoger algunas especies. ¿Qué especies podríamos tener? Podríamos tener, por ejemplo, la canela, de la cual ya hemos hablado. El comino vale la pena que lo tengamos, por eso que decíamos, porque el comino es muy carminativo, pero además lo que va a hacer el comino es que nos va a dar, a nivel de gusto es muy especial, es bastante aromático, normalmente a la gente
no es un sabor que suele gustar. No lo carguéis demasiado, ¿de acuerdo? Es una planta herbácea, bueno, es igual, de la familia del apio, de la apiácea, que realmente a veces la gente esto no lo tenemos, y de hecho está muy presente. El comino es una de las especies más importantes del curry, ¿vale? Y en España se utiliza mucho, sobre todo en el sur, porque es la base del mojo canario. Por ejemplo, el comino con ajos y otras cosas es la base de mojo canario, tanto del verde como del rojo que ellos hacen. Y el comino, por ejemplo, va a tener pues unos flavonoides como el litiolol o el apigenol, va a tener muchas sustancias de terpenos y aldehídicos que son realmente, dan un valor añadido, ¿vale? Y bueno, por tanto, incluso recordad, no sé si conocéis las mezclas de especies como el ras el hanout, el curry en polvo, pues el chermulat, la base es el comino. Entonces el comino o por ejemplo la receta de tandoori masala o tal, que llevan comino. Entonces el comino vale la pena tenerlo para, si nos gusta de gusto, pues para esto, e incluso para hacer infusiones como os decía, ¿vale? ¿Y cómo lo usaríamos en la cocina el comino? ¿En qué combinación o en qué platos tú lo sueles recomendar? Por ejemplo, en el falafel, coges medio kilito de garbanzos o de habas secas peladas que habrás dejado en remojo, como mínimo la noche anterior, 2-3 cebollas, media tacita de perejil fresco que acabamos de utilizar, media de cilantro. Acordaros que el cilantro tiene una forma muy parecida a la hoja del perejil que veis, pero el cilantro tiene un sabor muy fuerte, muy potente. Y el cilantro, las personas o lo aman o lo odian normalmente. Si sois del que lo odiáis, haced la prueba alguna vez de poner tan poquita cantidad que casi no lo notéis, porque entonces cambia mucho. Entonces ahí le pondríamos un poquito de perejil, un pelín de cilantro fresco, 3 o 4 dientes de ajo picaditos, 2 cucharaditas de comino ya molido, y luego le ponemos un poco de pan rallado o de la harina que queramos. Si queremos utilizar, cereales, pero no con gluten, sino sin gluten, porque queremos pues también. Y bueno, pues un poquito del punto de sal que queramos, pimienta negra y también un poquito de cayena, el aceite que entre, y con eso hacemos el falafel. Y realmente hacemos estas bolitas que quedan buenísimas y las podemos cocer de distintas maneras, como queramos, ¿vale? Normalmente se fríen en aceite de oliva virgen, a fuego medio fuerte para que queden doraditas, y se sirve caliente. Y la otra, el mojo picón. El mojo picón es 4 pimientos rojos secos, una rebanadita de pan blanco, que esté durito, 3-4 ajitos, poquito de comino, poquito de pimienta, un pelín de sal y el aceite, y el caldito que quieras, y ya tienes el mojo picón. Entonces esto lo puedes utilizar para multitud de platos, para los que quieras, con verduras, con lo que quieras, ¿vale? Sí, el comino un clásico para usar el comino es el hummus, ¿no? El hummus requiere comino y ajo también, y realmente el comino a casi todos los guisos le va bien. Entonces, si hacemos cualquier guiso de alubias, de garbanzos, de lo que sea. Luego también, a mí por eso me encanta también la cultura oriental, más bien la gastronomía oriental, porque es que métele de todo. O sea, ahí acepta todo, ¿no? Y el básico de ahí es, yo lo que he aprendido es que realmente haces un sofrito con ajo y cebolla, ¿no? Entonces lo sofríes ahí un poquito y ahí le añades las especias, añades todo lo que quieras. Pues es que hasta canela, que canela parece que aquí solo lo asociamos al dulce. Canela, comino, pimentón, curry, cúrcuma, lo mezclas ahí la cebolla y tal, y luego ya le echas lo que quieras, las alubias, ¿no? O haces un potaje. Pero esta base, ¿no? De echar de todo prácticamente, a mí me encanta, porque ahí sí que estamos obteniendo, ¿no? Exacto. Y como tú decías, la canela, por ejemplo, es que en la Edad Media, en el Mediterráneo, el cordero, todavía se hace en Marruecos, pero nosotros lo hemos perdido, pero el cordero y en las carnes tú ponías o laurel o podías canela. Pues la barrita de canela, las hojas de laurel, era lo más frecuente del mundo. Y luego el comino, cuando antes decíamos, ¿no? Pues qué propiedades tiene. El comino
Primero, del aceite que podemos hacer, el aceite esencial, es fantástico para relajación muscular. O sea, va muy bien cuando una persona pues está muy contracturada y tal, pero en este caso es en forma de aceite esencial. Y se ha utilizado muchísimos años, tanto en Asia como en la cuenca mediterránea, como galactogogo, es decir, como las infusiones para acrecentar la leche en las madres lactantes. Y luego pues tiene un poquito de un perfil, es un pelín diurético, es un poquito carminativo, ya lo hemos comentado, y luego también es antihelmíntico. Entonces pensad que ahora las parasitosis intestinales son menos frecuentes, lo cual no sé si es bueno o si es malo, no vamos a entrar, ya entraríamos otro día. Pero en nuestra cuenca mediterránea se utilizó mucho como antihelmíntico y también es un buen sedante. Es decir, que si una persona por la noche se quiere hacer una infusión, pues todos recurrimos a la valeriana, a la tila, el comino también es un buen sedante, ayuda a la digestión y por tanto con poco volumen para luego pues no tener que levantarte a orinar, puede ser bien. Y tiende también a disminuir la glicemia, por tanto ese diabético tipo 2, que es un diabético fruto de la resistencia a la insulina, fruto de que no se mueve, fruto de que come mal, fruto de que está estresado, fruto de que pesa demasiado, si comemos de esta manera y vamos poniendo pequeñas sustancias que agilizan el metabolismo intestinal y que favorecen la flora microbiana, pues realmente muchísimo mejor. Y luego lo que decías, María, con calma. No, ay, esto porque va bien, no, esto porque cocinar variado, sabiendo qué haremos cada día, lunes legumbres, martes tal, miércoles, ¿no? Como hacían las abuelas, y entonces lo harás con las cosas que sean de temporada, con alcachofas en la época de las alcachofas, con setas, con lo que haya. Y siempre pensando que el yoga nuestro no es el yoga, me parece genial, que haya un montón de gente que seguro que nos oye y hace yoga, pero yo siempre digo, usted hace el yoga mediterráneo, luego ya iremos al otro yoga. ¿Cuál es el yoga mediterráneo? La cocina, el pelar los ajos, el cortar la cebolla, que te quedas en mindfulness allí cortando cebolla automático. Tú tienes tus cosas, tú te centras, el sofrito, remueves, respiras, hablas con la familia. Eso es el yoga mediterráneo y eso es tiempo, placer para mí. Yo odiaba un anuncio de la televisión que decía, no se preocupe, ya le hago yo el sofrito, y te daban el tomate frito y yo decía, yo no quiero el tomate frito, yo quiero reivindicar hacer mi tomate frito, porque si no voy a contestar emails y a ver cosas, quiero hacer mi tomate frito. Total. Es que al final, bueno, como conclusión que no me esperaba de este episodio también, es que confiemos, ¿no? O sea, confiemos en la sabiduría, confiemos en que vamos a comer bien si seguimos lo que se ha hecho siempre, ¿no? Y que no nos estresemos, que nos tomemos nuestro tiempo, realmente lo agendemos, ¿no? Decir, bueno, es que a partir de las 7 estoy haciendo la cena, ¿no? Y a partir de las 7 me voy con mi pareja o con todos a cocinar. Pues mientras uno frega los platos y arregla la cocina, el otro hace el sofrito, generamos una conversación en torno a eso, ¿no? Y realmente hay que recuperar eso y poco a poco, pues si empiezas con 2 o 3 especias, que ahora pues empiezo a echarle un poco de perejil a todo, ahora voy a usar más el ajo, irás recuperando, ¿no? También la gente a veces le parece como muy difícil, ¿no? Integrar estos cambios cuando vienen de comer precocinado, ¿no? Pero poco a poco, ¿no? O sea, receta a receta. Ahora, pues, por ejemplo, Joima te ha dicho, oye, hazte unos falafels, ¿no? Y yo te he dicho, oye, pues hazte un hummus. Pues empieza con esto y entonces irás aprendiendo, porque ya os digo, yo empecé de cero. Yo no sabía, o sea, quiero decir, a ver, alguna receta de mis abuelas tengo, pero no es una cosa que yo haya mamado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y he ido aprendiendo, he ido integrando hasta que realmente tengo una despensa bastante grande, ¿no? Pero poco a poco y confiad, ¿no? Joima, ¿qué les dirías así como truco a estas personas que aún no están en el mundo de las especias? ¿Cómo empezar, incluso si no te gustan? ¿Qué les dirías? Yo siempre les diría que empiecen por algo que les guste. Seguro que hay alguna que les gusta. Puede ser planta,
puede ser cualquiera de ellas. Yo antes os decía la albahaca, ¿no? Por ejemplo, la albahaca ayuda a las personas con diabetes tipo 2 porque ayuda a controlar los niveles de azúcar. Porque lleva terpenoides, sobre todo el eugenol, el timol, el estragol, y estos compuestos van a beneficiar nuestra salud metabólica. Entonces, en un momento que hay tanta diabetes, el hecho de poner en una ensalada unas hojitas nos va a ayudar. Por tanto, empezad por aquello que os haga más ilusión. Yo diría una en forma seca, cualquiera de ellas, cilantro, clavo, pimentón, pimienta, la que queráis, y una planta. Y dejar llevar la imaginación, tal como os decía María. Probad. A ver, si tenéis malas relaciones en casa, a lo mejor todos los días no probéis si sois muy atrevidas, porque a veces a mí me ha salido alguna muy mal y mi familia se ha quejado. Pero probad sin miedo. Y poco a poco descubrid vuestras habilidades. No tiene ninguna importancia si os doy esta receta o otra persona os da otra. Descubrid vuestras propias recetas. Coged la de los otros y cambiadlas. Modificadlas. Y cuando estéis en la mesa, como decía María, fijaros que María os ha dado un consejo tan importante, os ha dicho, sin querer, a las 7 de la tarde hay que cerrar el ordenador, porque luego te viene el paciente y dice, ay, qué mal duermo. ¿Qué puedo hacer para dormir bien? Y tú le empiezas a hablar de que lo que tiene que hacer a las 7 de la tarde, pues es eso, es hablar, es cocinar. Y te dicen, no, si yo no le hablo de nutrición, le hablo de dormir. Y yo les digo, sí, yo estoy hablando de dormir. Estoy hablando de dormir, porque si a las 7 abre el ordenador, empieza con los correos electrónicos, teléfono, el WhatsApp, el no sé qué, las luces, los ordenadores, pero si usted cierra las carpetas emocionales, entra en la cocina, empieza a hacer aquello que más le gusta y va probando cosas, realmente irá abriendo. Otra cosa que a veces va muy bien, haga fotos de lo que hace. Yo a mis pacientes se lo pido porque digo, usted haga fotos de la ensalada y ya miramos cómo está esta ensalada, o haga fotos de tal. Esto hace que te hace ver que eres mucho más consciente de lo que has hecho, de lo que has comido, y eso es importante, sobre todo en personas que a veces tienen problemas alimentarios, que como demasiado, como poco. Entonces, la conciencia de lo que hacemos, sentirnos orgullosos de lo que hacemos. ¡Qué bonita una medalla aquí! ¡Qué bonito que me ha quedado! ¡Qué bien que sabe esta ensalada! ¡Pero qué monada las 2 flores en el plato! Quedarnos suspendidos del aquí y el ahora. ¡Qué bien que huele! ¡Guau! Acaba de oler la albahaca. Quedaros 3 segundos colgadas de esa sensación. Olvidaros de lo demás. Y por tanto, a partir de ahí, es una excursión emocional. No haremos esta excursión por la salud. ¿Qué es la salud? La salud es vivir adecuadamente, coordinadamente con lo que somos. Mamíferos que tendríamos que andar, reír, amar, cocinar, jugar y trabajar un poquito. Qué bonito. Bueno, esto por favor escucharlo 4 veces, ¿eh? El consejo que nos acaba de dar la doctora y la verdad es que tienes tanta razón, ¿no? Porque cocinar es vivir. Es que en la sociedad en que vivimos ahora es como que no hay que cocinar, pero es que cocinar es vivir, es que es lo que han hecho los humanos desde siempre, ¿no? Es lo que nos ha hecho evolucionar. Por lo tanto, cocinar es respirar. Y los médicos a veces nos han enseñado que solo tenemos que dar pastillas, escuchar, corregir problemas, pero es que si no enseñamos a cocinar, ¿cómo van a estar sanos nuestros pacientes, no? Entonces, tomaros la cocina como el ejercicio, como la respiración, como tu momento de desconectar, de mindfulness, es necesario. Por lo tanto, creo que esto es un mensaje súper potente, Joima. Y para cerrar, creo que todo el mundo querrá saber cuál es tu plato de especias preferido que cocinas cada semana. Yo en este momento estoy cada semana, siempre hago cambios. Porque mi padre, que se metía en la cocina muy frecuentemente y siempre añadía algo raro a la olla, mi madre era muy conservadora, y le decía a mi padre, ¡Pani!
Pani, de panisello, Pani, ¿qué has puesto tú en la olla? Mi padre, bueno, nada, mi padre, nos habíamos ido y un día le metíamos, la pobre mujer, hojas de limonero en el caldo. Otro día otra cosa, y íbamos probando y probando y probando. Por tanto, yo sigo probando. Mi marido dice, hoy ¿qué le has puesto? La verdad es que cocino bien, ¿eh? Algún día sale algún desastre, pero muy pocos. Y realmente, a ver, mi plato preferido sigue siendo la paella y por tanto ahí soy muy clásica porque le pongo el azafrán pero sí hago paellas, a veces también con picadas. Y luego una de las cosas que hago todas las semanas es cocinar con legumbres. Y en las legumbres lo que hago es ahí utilizar unas mezclas de especies, le pongo un poco de comino, le pongo un poco de ranjanut, le pongo un poco de pimienta, le pongo un poquito de canela, pero muy, muy, muy poca, y esta la hago todas las semanas. Qué rico, qué rico. Yo porque querrán saber, oye, ¿y María qué come? ¿Qué cocina siempre también con especias? A mí me encanta hacer, porque también, ¿no?, tenemos que a veces ir rápido, ahora mismo en invierno y otoño sobre todo, me encanta hacer una bandeja al horno de raíces, de remolacha, boniato, patata, chiribías, zanahorias, todo bien cortadito, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta, pimentón y cúrcuma. Y es que eso está espectacular y tienes comida para 2 o 3 días. Pues lo voy a probar, María. Y a tu esposo, que he visto que tenía dotes culinarias, dinos la receta en la que tu esposo triunfa más utilizando especias. Pues la verdad es que él, como he dicho, tiene muchísima paciencia y hace eso, los sofritos increíbles. O sea, hace unos sofritos que además les añade que si limón, que si el punto justo de sal, que si la pimienta, le echa también a veces pimentón, eso con tomate y ajo. Y entonces a eso luego le añade unas alubias o unos garbanzos, que luego podemos combinar también con por ejemplo, con espinacas. Queda muy bien luego añadirle espinacas a esta combinación. Y lo hace espectacular. Cualquier cosa sofrita, él es el amo. Y además ahora que mi abuela murió, por desgracia, ha tomado el relevo y hace las paellas. O sea que es como porque la paella requiere esta lentitud y hacer sofrito. Y mi abuela siempre decía, bien fritico, bien fritico. Tiene que quedar bien fritico. Entonces la tenemos súper presente cuando hacemos las paellas ahora en familia y él como que se reencarna en ella y dice, bien fritico, venga, y lo hace súper bien. María, ¿puedo proponer algo a la audiencia? Sí, vale. Totalmente. Pues yo os propongo, y luego si conviene le enviáis las recetas a María, a ver qué. Pero hay una cosa que hacemos con las especias que va fantástica, que es coger algo en crudo. Pues si sois vegetarianas podéis coger un poco de tofu. Si no sois vegetarianas, unos trocitos de pollo, de conejo. Ya sabéis que nos vamos siempre antes a las carnes blancas. O pescado incluso crudo. Y marinarlo de acuerdo con especies. Ahí, limón, pimienta, algo de pimentón, picante o dulce o mezclado. Y un poquito de ajo, lógicamente, y aceite. Y luego le añadís lo que os dé la real gana. Lo dejáis macerar unas horas y luego ya lo podéis cocer de la forma que queráis. Creo que descubriréis cosas nuevas. Yo os propondría receta de especies para macerar lo que queráis en función de si sois veganas, vegetarianas o lacto-ovo o no. Y a partir de ahí, pues yo qué sé, le enviáis un email o la forma que tengáis de comunicar con María diciendo, pues yo metí esto y mi resultado fue, y así compartimos recetas. Genial, porque además, Yoima, aquí siempre queremos convertir los podcasts en acciones. Así que, genial. Los deberes que os damos es que probéis una receta con especias, me enviéis la foto a través de Instagram y iremos compartiendo entre todos para recuperar esa cocina y que nos expliquéis que estáis recuperando cocinar con vuestras familias y disfrutar del acto de cocinar. Bueno, Yoima, yo creo que hay mucho valor aquí. Probablemente haremos alguna segunda parte y pedidnos a través de Instagram de qué queréis que hablemos de temas culinarios y de especias y de propiedades de los alimentos.
Y lo dejamos aquí. Yoima, muchísimas gracias. Te dejo un espacio para que te despidas de nuestra audiencia. Primero, gracias a ti, María, por ser un médico excepcional y por ser ese médico que tiene esa visión holística. Y en segundo, gracias a vosotras y vosotros que estáis allá, que estamos compartiendo y que estamos en el fondo intentando recuperar un estilo de vida que es nuestro y que nos va a permitir ser lo que somos y lo que fuimos y lo que seremos y dar y transmitir esta cultura que es oro líquido, como si fuera aceite de oliva, a nuestros hijos. Y el sentido comunitario de compartir, relegar, disfrutar es importantísimo. Buenos días a todas. Un abrazo a todos. Y hasta aquí el podcast de hoy de Cambia de Hábitos. Como siempre, me siento muy agradecida de poder ayudarte e inspirarte a través de esta plataforma. Recuerda que en este podcast encontrarás herramientas para cambiar de hábitos, pero son esas pequeñas acciones diarias las que te permitirán alcanzar el bienestar. Piensa en aquello que te ha resonado del podcast de hoy y empieza a aplicarlo desde ya. Yo confío en ti. Solo queda que lo hagas tú. Ya sabes que me puedes encontrar en mi cuenta de Instagram dra.mimbrero, donde espero tus mensajes directos sobre este episodio. Ya sabrás que me encanta recibirlos y contestarlos. Y un último favor, si te gusta este contenido, sígueme en tu plataforma favorita y déjame una reseña. Así lograrás que esta información pueda ayudar a más personas. Y como siempre, gracias escuchante.